Hola, buenas tardes. Hola Leo, Hola, ¿cómo andan? bien. Un gusto. Ahí nos vamos conectando. ¿Cómo lo están pasando? Un poco cansados. Sí, No queda otra. bueno, vamos siendo unos cuantos, ya se están ingresando todos. Ahí vamos, se está conectando Gaby ya. Hay nuevas caras, así que bienvenido. Ahí contesto un mensaje, espérame un ratito. Ahora vamos a ver quién está. A ver, ¿cómo andáis ahí, Fabiana? Marisa, buenas tardes. Hola, María Lourdes. Hola, Gaby. Buenas tardes. Bueno, gente, ya somos 30. Vamos a ir comenzando la charla. Ahí Gaby va a ir dando un poco cómo vamos a hacer la charla, cómo vamos a comenzar hoy. Así que adelante, Gaby. Buenas, Leito, perdón, Hola, perdón, perdón, ¿cómo anda, estaba Gaby? navegando por internet, perdón, Uy, perdón, perdón. no hay drama. Hola a Adelante, todos, Gaby. Hola Gaby, hola Dolo, ¿cómo andas? ¿todo bien? Bien, Mil disculpas por la demora. está bien Gaby. Leito, yo ya estoy. Sí, adelante, Gaby. Comentanos hoy cómo vamos a desarrollar la charla. Hoy está planteado hablar de lo que estas acciones de pH y, espérenme que estoy bajando el PowerPoint, de pH, locales y oficinas. Yo más que nada comentarles que, a ver, esto, para que todos sepan, es una idea que se le ocurrió a Leo y yo no tuve ningún problema en estar acá, ¿sí?, con ustedes, hablándoles de lo que sé y de lo que me gusta, porque yo amo lo que hago. Entonces, pudimos disponer de este espacio, de este tiempo, y en estos momentos en que todos estamos encerrados en casa, qué mejor que por ahí aprender algo nuevo o reafirmar conocimientos. Siempre desde el lugar del respeto, o sea, yo considero que todos somos colegas, y el que por ahí no tiene un título yo lo voy a considerar mi colega igual, ¿sí? Entonces, por ahí no es la clase magistral dictada en Harvard, ¿sí? Es en base a mis conocimientos y es con todo el respeto a cada uno de ustedes. Entonces, y si los aportes que van a hacer son totalmente válidos de hacerlos, no tengo ningún problema. Más que nada porque en la charla del sábado pasado tuvimos como aportes que no fueron tan buenos o tan copados, y yo no tengo problema ni en ser solidaria, ni en ser empática, ni en compartir información, ni en compartir un modelo de tasación si me lo solicitan. O sea, no tengo ningún inconveniente. No soy un tótem de saber, simplemente que me encanta lo que hago, tuve mucha experiencia en lo que hice y no me molesta transmitirlo. Tuve docentes excelentes en esto que siguen en actividad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, le debo muchísimo a quienes fueron mis profes, ¿sí? Pero yo después todo lo que aprendí, lo aprendí en la práctica.
Así que acepto absolutamente todas los aportes que tengan un valor de aporte positivo, ¿sí? Lo negativo, no estamos en estas épocas para valores negativos. Entonces, es más que nada darle la bienvenida a todos, gracias por estar. El sábado pasado fuimos un montón. Y dentro del montón hubo unos aportes increíbles, ¿sí? Esto se armó con lineamientos, porque tasaciones es tan amplio, que se armó con lineamientos para que podamos seguir como un eje. Esta es la cuarta charla que tenemos, venimos ya como avanzando de charla en charla, y pueden surgir muchas más, ¿sí? Hay muchas cosas. Después, Leo, va a haber como una encuesta hoy para ver qué más necesitan de tasaciones. Leo. ¿Cómo? Perdón. Va a haber como una encuesta hoy para ver Sí, qué hoy más vamos a hacer una necesitan. encuesta, la vamos a pasar por el Bien. chat y queríamos como es que la contesten en el momento. Si la pueden Bien, hacer. más que nada para saber en qué podamos ser útiles, Sí. no tengo ningún problema. Por ahí, si yo la clase pasada a alguien le prometí un modelo o algo, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp en donde están ustedes, excepto, bueno, con colegas que conozco que están acá, que si hay algo que necesiten, me lo hacen llegar a través de Leo, no tengo ningún problema. Yo no estoy casi en ningún grupo porque tengo tantos que por ahí quedo como guaranga, pero es porque ya me colapsan los grupos. Entonces, pero pueden trasladarle a Leo lo que necesiten, si hay algo que les pueda ayudar, no tengo ningún problema, ¿sí? Hola Javier, qué bueno verte acá hoy de vuelta. Javier, que estuvo el sábado pasado. No le sé el apellido. No me saluda porque no sabe que le estoy hablando a él. El sábado pasado hizo unos aportes excelentes. ¿Sí? Esperen que voy a ver. Bueno, a todos los que me conocen ya los saludé. Esperen que les voy a compartir el PowerPoint. Leito, me tenés que habilitar para que comparta. Ay, ¿cómo era eso? ¿Dónde estaba Gaby para compartir? Arriba calculo donde están los participantes, me puedes poner a mí, no sé si como coanfitrión, hospedador, no sé. Uy, compartir. Hola Isa. Ahí yo puedo compartir pantalla. Sí, pero me tenés que poner a mí como hiciste el sábado pasado. Ahí para... A ver, poner con... Ahí tengo, ya está. No, Ahí, no dale. lo tengo. No. ¿Ahora? ¿Podés, Gaby? No. No puedo. No, disculpen. Ahí te Gaby, puse a hacer operador. Ahí está. Ya está. Ahí está, gracias. ¿Quién me habló, perdón? No, era yo que te estaba por decir que te tenía que poner así. Ay, gracias, Fabi, gracias. Leo hoy está dormido, no sé si se habrán dado cuenta, hoy no está en este mundo, no sé en qué mundo está. Para mí que está enamorado. Más o menos. Mira. Ahora sí. A ver, el tema de, más que nada, yo siempre como que les doy la parte esta que yo sé que es un aburrimiento para el que lo sabe, pero también el que no lo sabe lo incorpora y el que sabe puede hacer aportes muy positivos. Acá es un poco exponer el tema de departamentos locales y oficinas porque tienen más o menos el mismo criterio. Yo sí los diferencio un poquito para ver qué tengo que tener en cuenta yo a la hora de que me toque tasar un departamento. Porque si a mí me toca tasar un departamento, ustedes saben que van a estar con un inmueble sometido a propiedad horizontal. Y acá, a hacerles la aclaración de que vamos a hablar de inmueble sometido a propiedad horizontal, no vamos a hablar de fideicomiso, porque fideicomiso es otra cosa, ¿sí? La tasación va a ser un valor al cual podemos llegar, ¿sí? Pero para que lo tengan muy definido, o sea, no hablamos de fideicomiso, hablamos de inmueble sometido a propiedad horizontal. Que cuando yo vaya a tasar me voy a dar cuenta en esta diferencia, si ese departamento está escriturado, lo voy a tener sometido a propiedad horizontal. Si no lo tengo escriturado, o sea, más allá de la situación de la persona, tal vez lo compro, pero no escrituro, me voy a dar cuenta si hay un reglamento de propiedad horizontal. Entonces, es distinta la situación jurídica de cuando hablamos de propiedad horizontal a cuando hablamos de fideicomiso. Espérenme que vuelvo acá. Sí.
A ver, si yo voy a tasar un departamento, me llaman para tasar un departamento, ¿qué es lo que tengo que ir teniendo yo en cuenta y anotármelo tipo en el machetito para después llegar a dar un valor? Es la ubicación del edificio. ¿En dónde está emplazado ese edificio? ¿Sí? ¿Qué tipo de desarrollo edilicio hay? Si es el único edificio, hay varios, ¿sí? El tema de la ubicación del edificio, la zona en la que está, qué nivel de actividad comercial si existe, hay, y el nivel de servicios públicos. Cuando hablamos de servicios públicos hablamos de varios, ¿sí? Normalmente yo siempre recomiendo que a la hora de tasar un inmueble, sea cual sea, yo me haga una recorrida alrededor de ese inmueble. ¿Por qué? Porque así voy a poder identificar pequeños comercios, grandes comercios, colectivos, el tema del transporte, el tema de, no sé, hospitales, dispensarios. Voy a poder identificar en qué zona está emplazado ese edificio. El nivel funcional del edificio, que acá tiene que ver con un poco lo que le llamamos la parte arquitectónica, ¿sí? ¿Cuál es la estética que tiene ese edificio? ¿Sí? Un análisis de la estética con respecto a la funcionalidad. ¿Es fácil el ingreso? ¿Es chiquitita la puerta? ¿Está la puerta muy al costado en vez de estar al frente? ¿Sí? Un análisis que hacen ustedes. La ubicación del departamento en el edificio, que esto tiene que ver más que nada con lo que se marca en el mercado, o sea, qué es lo que la gente elige a la hora de comprar, que le puede dar un extra o no, digamos, que puede jugarle a favor o en contra. Normalmente la gente elige a la hora de comprar los edificios que están al frente, y en pisos superiores, a partir del tercero para arriba, ¿sí? Entonces normalmente esos suelen ser más caros también, por la vista, porque hay menor nivel de ruido, porque hay mejor iluminación, mejor ventilación. Entonces ustedes habrán visto en algunos emprendimientos, ¿sí? En algunos desarrollos de las constructoras donde se vende en pozo, en fideicomiso, que normalmente tratan primero de venderlos de abajo porque son los más difíciles después los de arriba, y los de arriba van a valer mucho más siempre. Después, el análisis de la relación entre la superficie privada y la superficie común. Si hay mayor superficie común, hay mayor gasto de expensas, ¿sí? Esto es definirlo, ustedes todos lo saben, ¿sí? La superficie privada es la unidad funcional, el departamento, lo que tengo yo como propio. Lo común es todo lo que disfrutamos entre todos los copropietarios, espacios de uso común. Si hay demasiado espacio común, ustedes se van a dar cuenta que las expensas son altas, porque hay que mantener esos espacios comunes. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Ustedes tienen que recorrerlo al edificio, no solamente la unidad funcional, sino el edificio. Si el edificio tiene en la terraza una piscina con deck, si tiene un Zoom, si tiene lavadero, ¿sí? Con lavarropas automáticos, si hay patios internos. Entonces se van a dar cuenta que mayor superficie de espacio común, más caro es el aporte que se debe hacer de las expensas para cubrir el mantenimiento de las mismas. Y la existencia de cocheras, ¿sí? El tema de si existen cocheras en el edificio, si el departamento tiene su propia cochera, sobre todo por una cuestión de comodidad y seguridad, ¿sí? Si la zona es muy transitada y hay mucho estacionamiento en la puerta, el que tenga cochera le da un aporte positivo más que el que no lo tiene, ¿sí? Entonces, fíjense que por ahí uno cuando va a tasar, por primera vez no se está fijando en todos estos detalles. Y a veces, las primeras veces de ir a tasar voy y me fijo en el departamento. Son varias las cuestiones que tengo que tener en cuenta. Esperen que vamos a pasar esta. Esto se me pase. Hay una cuestión de tener en cuenta que esto, lo habla Chandías, lo habla Artemio Aguiar, no es una cuestión de Gabriela Carrizo, ¿sí? Hay que tener en cuenta cuál es la superficie cubierta en propiedad horizontal. Y se tienen que distinguir la cubierta del edificio, la cubierta de uso exclusivo de un departamento, que es la unidad funcional, la parte privativa, y la cubierta de uso común en las partes propias, que son el condominio, ¿sí? Entonces, en lo que es la superficie cubierta del edificio, ahí yo voy a tener en cuenta toda esta cuestión por ahí que ha sido el análisis arquitectónico a la hora de ver de frente. Yo siempre soy las que se paran en la vereda del frente a ver un inmueble, ¿sí? Es súper recomendable. Yo normalmente me paro en la vereda de enfrente a ver cómo se ve, y veo también el tema de las calles, ¿sí? Cada una de las calles.
por ahí es una locura mía, pero sí sienta, digamos, un precedente, y sobre todo porque voy a ver hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, normalmente yo hago eso, mirar el edificio del frente y las calles, ¿sí? Cómo van y cómo vienen. También el tema de, por ahí acá es conocer un poco del FOS y el FOD del uso de suelo del lugar, que pueden o no hacerlo, ¿sí? No tiene implicancia, pero por ahí lo conocen porque manejan la zona, entonces por ahí conocer el tema de las medidas de la línea municipal, de los frentes, los ejes, ¿sí? En este tema por ahí es ver si hay muchos edificios muy pegaditos al costado, qué es lo que tengo para atrás, qué es lo que tengo al frente, ¿sí? También va a depender de si mi departamento a tasar está en el frente o en el contrafrente del análisis que yo vaya a hacer, ¿sí? Por eso les digo, siempre darse la vueltita manzana. Después, la superficie cubierta de uso exclusivo es específicamente el departamento, ¿sí? Y el departamento tiene que ver con todas las paredes que están hacia adentro, ¿sí? Todo lo que divide. El sábado pasado se hablaba del tema de la construcción en seco. Sí, puede haber un departamento que nos toque que esté en los divisorios con Durlock y no con material, ¿sí? Por ahí me voy a dar cuenta cuando golpeteo las paredes. Ahí hago todo el análisis del departamento adentro. Y después está la superficie cubierta de uso común, que es la diferencia entre la cubierta del edificio y la unidad funcional. Estas tres superficies diferenciadas acá no van a incluir ni balcones, ni galerías, ni terrazas, ni patios, ¿sí? Acá vamos a tener que tener en cuenta si el reglamento de propiedad horizontal estableciera algo distinto. Yo no lo voy a tener en cuenta y después van a ver que hay unas tablas que incorporan la medida del balcón o la medida de la baulera a la superficie propia de la unidad funcional, ¿sí? Pero no las tengo yo en cuenta, o sea, dentro de estas tres diferencias que hice. La formación del valor en propiedad horizontal. Yo tengo que tener en cuenta que tengo como 4 patas para llegar a tener el valor de un inmueble sometido a propiedad horizontal. Porque acá me puede pasar que no esté en propiedad horizontal, esté en propiedad vertical, porque estoy hablando de un conjunto inmobiliario, ¿sí? También lo puedo tener como referente, lo que pasa es que no voy a usar las mismas tablas, ¿sí? Porque adentro de un conjunto inmobiliario puedo usar las tablas que veíamos de terrenos y mejoras antes. Pero sí puedo tener en cuenta estas 4 patas que intervienen en la formación del valor de esa propiedad horizontal. Son la parte privativa, es decir, la unidad funcional en sí, la parte común del edificio, según lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Este es todo un tema porque no siempre el propietario de la unidad funcional sabe o conoce que hay un reglamento de propiedad horizontal, y a veces ni siquiera lo tiene, ¿sí? A veces ni siquiera lo tiene. El tema de la parte común del edificio, del terreno que ha sido destinado por el reglamento de uso, al uso privado, y ahí me olvidé la cuarta de ponerles la C, que es el tema de todo lo que pueda haber aparte, ¿sí? A esta superficie. Si le tengo que incorporar balcones, terraza, baulera, cochera, ¿sí? Entonces esa sería la cuarta, perdón, entonces los voy a corregir para cuando se los manden, ¿sí? Esas 4 partes son las que intervienen en que yo le pueda llegar a dar valor a un inmueble sometido a propiedad horizontal. ¿Hasta acá vamos todos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Gaby. Sí, 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 ¿Hay sí. alguna pregunta? Ustedes córtenme cualquier cosa. No. El valor de antigüedad, Todavía no llegamos a eso, Miguel, porque digamos, el análisis de eso lo vamos a ver cuando hagamos en los coeficientes las mejoras, que lo vamos a tener que analizar en las mejoras de acuerdo a su antigüedad, que esas son las tablitas que vamos a ver después. ¿De dónde sacamos las mejoras? De la antigüedad de las mejoras. Miguel, ¿cómo? Discúlpame, no, ¿de no dónde entendí sacamos bien. la antigüedad de las mejoras? Y creo que la cocina, el baño puede ser, cuando se refaccionan, ¿puede ser eso o no? ¿A qué te referís? No, ¿usted a qué se refiere con la antigüedad de las mejoras? Yo No, entiendo que es como la estaba, vida que no, tiene... no. Claro, la vida que tiene el edificio, si tiene 50, se calcula 100 años, si lo resta, o sea, por ese promedio, creo yo. Sí, a la mejora la tenemos que depreciar,
¿sí? Pero yo Y en un apreciar. informe de tasación tengo que hacer el análisis general para poder ir a lo particular, que es la unidad Ajá. funcional. Entonces, cuando ahora veamos cómo tasamos un departamento, hay unas tablas a tener en cuenta, y dentro de esas, hay, casi son parecidas en lo que son locales, oficinas y PH y departamentos, con el tema de la depreciación de las mejoras, para poder aplicarle un coeficiente y llegar a un valor. ¿Sí? Vamos a volver acá. A ver, yo les hice primero el resumen como de departamentos, locales y oficinas para después ver puntualmente las tablas, ¿sí? Porque son bastante parecidas. Difieren en una sola cosita, que es el tema de las mejoras, la depreciación. El tema de un local en galería comercial. Acá yo voy a tener que tener en cuenta la ubicación de la galería, ¿sí? Que es como tener en cuenta la ubicación del edificio, es decir, sobre todo qué tipo de circulación de gente hay, el tema de si es fácil el acceso, llegar, el tema de si hay mucho tránsito, ¿sí? Si hay estacionamiento, si esa galería la tiene o no, ¿sí? Porque me puede tocar tasar un local en un mall y no en una galería precisamente, entonces tengo que tener en cuenta si hay estacionamiento, o si la zona es fácil de tener estacionamiento. El nivel funcional de la galería. Esto tiene que ver como lo que le agrega un poco de valor. El tema de si son amplios los pasillos, por el tema de que la gente puede moverse mucho más y ver mucho más a los locales que están ahí, si tiene ingreso y salida por más de una de las calles, ¿sí? Si hay, para que no se aglomere la gente, y eso hace que puedan hacer toda la recorrida. Servicios complementarios que puedan llegar a tener ese lugar, comodidades generales, o sea, si se van a un shopping con esto, saben que hay patio de comidas, que hay cine, ¿sí? El tema de ver esas comodidades. Si es más de una planta, si hay escaleras, si hay ascensores, si hay aire acondicionado, si hay calefacción, cómo es el nivel de iluminación, si hay medidas de seguridad o no. Y después el nivel funcional del local. En la práctica se dice que los locales que superan los 30 metros cuadrados disminuyen progresivamente su valor en proporción a su superficie. Una cuestión de utilidad con respecto a que yo le tengo que dar a lo que estoy vendiendo, ¿sí? Pero va a depender del rubro que se tenga, ¿sí? Esto es una generalidad y después están las excepciones. Va a depender de la utilidad que se le está dando a ese local comercial. Después tengo que ver la ubicación del local en la galería, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a analizar? Si es local en la entrada principal, si es una góndola, lo que se le conoce como isla, ¿sí? En la entrada del pasillo principal, si es local en la entrada secundaria, si es góndola en el centro de la galería, local en la esquina central, local medial en pasillo principal, góndolas mediales, local medio en pasillo secundario, o últimos locales cuando hablamos de una galería de una sola entrada, o que son locales con acceso por escalera o rampa, ¿sí? Porque tengo que llegar a un entrepiso o tengo que llegar a un subsuelo. Y los locales con recovecos de los pasillos o debajo de las escaleras, ¿sí? Este sería como un orden de valor a tener en cuenta. ¿A qué le daría? Perdón, Gaby. Sí, Hay un micrófono prendido que no identifico. Por favor, ¿lo pueden apagar? Están pidiendo en el grupo, por favor. Adelante, Gaby. bien. Este sería como un orden de prelación, ¿sí? De decir, o sea, vale más, ¿sí? El local que está en la entrada principal al que está en los últimos locales del ingreso a una galería de una sola entrada, ¿sí? Y después el estado de conservación y mejora de la superficie común en relación con el local. Acá más que nada el estado de conservación es ver si ese local necesita algún tipo de reparación o mantenimiento inminente, ¿sí? No sé, hay manchas de humedad, por decirles. Que tenga todas las habilitaciones, ¿sí? Y el tema de cómo está utilizado, ¿sí? Si realmente está bueno ese lugar para poder exponer en la vidriera lo que se tenga que exponer, si la vidriera es amplia, o si es una vidriera pequeña, el tema de si tiene un sótano, o si tiene un entrepiso y vidriera hacia arriba, que me permite tener en ese entrepiso más visualización del negocio de lo que es, y hasta tal vez un pequeño depósito. Entonces,
es la cuestión de analizar esto, ¿sí? Puntualmente. Si la galería tiene, por ejemplo, sanitarios, o lo tiene cada uno de sus locales y es privado, toda esta cuestión de cómo está el mantenimiento y cómo están distribuidos, o sea, cómo está distribuido adentro del local para que, digamos, para la atención y la recepción de la gente. De la oficina, ¿sí? Si fuera una oficina, acá van a analizar los mismos criterios, ¿sí?, que para los departamentos, teniendo en cuenta el nivel funcional del edificio, si es que esa oficina está en un edificio, la ubicación de la oficina en el edificio, porque acá hablamos de edificio, porque normalmente, bueno, al menos en Córdoba Capital, la mayoría de los edificios tienen oficinas. Entonces por ahí hay edificios que tienen solamente el uso profesional, entonces hay nada más que oficinas, y hay edificios que tienen uso profesional y residencial. Entonces normalmente encontramos las oficinas en edificios. La relación entre la superficie privada y la común, que es lo que hablábamos recién en departamentos, el estado de conservación y las mejoras de la superficie común en relación con la oficina. Esto tiene que ver si hace falta reparaciones como pintura, humedad, que hacer de manera inminente, el tema de si la oficina tiene un baño propio, o hay un baño en el pasillo que es para todas las oficinas que están en ese piso, cuestión de analizar el tema de comodidades. Y también la existencia de cocheras disponibles en el edificio, ¿sí? Tiene que ver con este tema que les decía recién, de la seguridad y la tranquilidad a la hora de estacionar. Si realmente a esa oficina se le asigna una cochera, ese edificio tiene asignado cocheras, o es fácil de estacionar en esa zona. Y el tema de que se diferencian de los departamentos en cuanto a la ubicación del edificio, ¿sí? Que acá yo tengo que analizar el tema de si es realmente cómodo el acceso, si es realmente fácil el estacionamiento, y qué tipo de actividades, que pueden ser actividades públicas o privadas, hay en la zona y en ese edificio, ¿sí? Porque a veces, dependiendo de para lo que se vaya a usar ese edificio, o para lo que, la oficina, perdón, o para lo que se esté usando, analizar si realmente yo voy a tener potencial clientela que pueda hacer nueva, ¿sí? Por esto de que tengo al lado un abogado, tengo enfrente un contador, o poder analizar todas las cuestiones que hay de manera privada o de manera pública en la zona. Y el nivel funcional de la oficina, o sea, es una oficina re pequeña, re incómoda, no tiene baño, o realmente una oficina que tiene un pequeño lugar que hace de recepción, y después podemos pasar a un privado, ¿sí? Es analizar si realmente esa oficina es cómoda. Y ahí llegamos al tema de los coeficientes. Antes de eso, preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O hasta ahí vamos bien? Hasta ahora todo bien. Hasta ahora ninguna pregunta. Vamos bárbaro, va diciendo. Bien. No, yo porque no estoy pendiente del chat, y si hay alguna pregunta, por eso freno. Sí, sí, yo estoy pendiente. No por eso, porque no puedo, si no me pierdo de acá. A ver, con respecto a esto, que ahora vamos a ver cada una de las tablitas, o sea, vamos a ver cada uno de los coeficientes que aplicamos, vamos a usar todos estos, ¿sí? Nosotros necesitamos llegar de acuerdo a los datos que saquemos de un coeficiente único. Y vamos a tener que tener un valor de metro cuadrado promedio de la zona, o sea, yo voy a trabajar con antecedentes de la zona, o sea, con alguna oferta, ya sea de departamento, local o oficina, de esa zona. Entonces tengo que tener un valor promedio del metro cuadrado. Para yo poder empezar a trabajar, supongamos con mi departamento, y poderle dar valor a ese departamento de acuerdo al valor de mercado, y yo voy a aplicar coeficientes analizando ese departamento en su, digamos, en su individualidad. Bryant. ¿Cómo estás, Gabriela? Te hago ¿Cómo una estás, preguntita. Acá Decime. justamente, gracias. Vos sabés que dice, bueno, el valor del metro cuadrado de la zona. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿vos vas a hacerlo con respecto al principio, al método de depreciación, o de comparativo, o de comparables? De comparativo, pero vos en las mejoras deprecias. Entonces vos ok. usás el método comparativo, pero cuando hablemos del coeficiente de mejoras, tenemos que depreciar las mejoras. Entonces vas a escucharme hablar de depreciación, porque a las mejoras las tengo que depreciar para saber realmente cuánto valen a hoy.
Perfecto, yo porque habitualmente si yo voy a usar todo el sistema de tablas, yo lo que suelo hacer es usar según lo que dice el colegio, el valor de metro cuadrado del colegio, y ahí lo voy depreciando. Por eso me quedé ahí, y cómo hago el valor de metro cuadrado de la zona, siendo que o sea, ese es un método comparativo. Pero bueno, Por eso entiendo. te digo, a ver, hay varias formas de tasar porque cada uno se va encontrando como cómodo en qué método va a usar, ¿sí? Yo siempre explico como el más práctico y el más usual, pero no está mal el que vos usás, ¿sí? Yo porque uso el comparable, que es el más generalizado. El comparable es tener un valor promedio de la zona en base a antecedentes o comparables, pero a la mejora en sí yo la tengo que depreciar. La tengo que depreciar porque yo estoy teniendo nada más que un valor, ¿sí?, al cual yo le voy a tener que aplicar los coeficientes de ese departamento, de esa unidad que estoy tasando, para poder tener en cuenta el valor de ese, que va a ser distinto al de los comparables. Sí, perfecto. Yo ahí lo que yo veo, al menos en mi plaza, es que ahí yo tengo que tener obviamente comparables que tengan la misma antigüedad, porque no puedo comparar algo, por ejemplo, que tiene 5 años versus algo que tiene 30. Entonces ahí se me achica el universo de oportunidades de comparación. Brian, ¿dónde estás vos? Yo soy de Posadas Misiones. Ah, mira. ¿Se dice Brian? ¿Tu nombre está bien o lo estoy...? Sí, no, está bien, Brian, Ah, Brian, es lo mismo. perdón, Ya, porque sí. los años ya. Sí, yo también le Perdón. doy las gracias a mi mamá por el nombre. O sea que, bueno, es válido entonces como te llame. Sí, por ahí, bueno, vos allá, digamos, tenés como lo que marca el colegio y el colegio ya te da un valor. Por eso te digo, es súper válido la forma en la que vos tasás. Acá tenemos mayores posibilidades por ahí de tener más comparables, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, usamos el comparable, pero me vas a escuchar hablar de depreciación, digamos, para el tema de las mejoras, ¿sí? Perfecto. Que lo podés incorporar si de repente justo te toca un departamento y hay en el mismo edificio, por decirte, 2 que están en venta. Claro. Entonces ahí lo vas a poder utilizar porque estás trabajando sobre el mismo edificio. Perfecto. Pero si encima vos necesitas también casi la misma antigüedad, dale. Se te complica. Sí. Se te Gracias, complica. Gabriela. No, por favor. Acá vamos a tener estos coeficientes, que son el coeficiente de ubicación del departamento según el piso, el coeficiente de ubicación del departamento en planta, el coeficiente de ubicación del departamento en esquina o frente a plaza o parque, el coeficiente de características constructivas del edificio, que esos son coeficientes que me va a dar la tabla, así como cuando usamos la tabla de Rohede con la tabla de Fitz-Arvin, ya son coeficientes que me va a dar. Tengo que calcular otros coeficientes que son el de depreciación por edad y estado de conservación, el de la superficie propia homogeneizada y el de la oferta. Nosotros normalmente en Córdoba no usamos el de la oferta, ¿sí? Va a depender del mercado en el que estamos, pero normalmente no usamos el de la oferta. Cuando yo tengo todos estos coeficientes, lo que hago es multiplicarlos a todos para obtener el coeficiente único, que es el que a mí me va a servir para mi departamento a tasar. Espérenme que les voy a poner la tabla, porque ahí si se las ponía, se iban a marear. A ver. Déjenme ver. Díganme si pueden ver ahí este Word. ¿Se ve? Un poquito más de zoom. Perfecto. Ahí se ve, bien. Yo lo primero que tengo que saber es qué superficie total homogeneizada tiene mi departamento. Entonces, a ver, esta tablita lo que me da es el porcentaje para yo poder, supongamos, incorporar un balcón. ¿Sí? Porque el balcón no es la superficie, digamos, no tiene que ver con la superficie propia de la unidad funcional y exclusiva. ¿Sí? ¿Vieron cuando marcábamos la diferencia entre las superficies? Entonces, supongamos que yo tengo que tasar un departamento que tiene balcón. Vamos a poner, el departamento tiene 60 metros cuadrados y tiene un balcón de 4x2. Esta tablita lo que me dice es que los balcones cubiertos significan un 30 o un 35%. Entonces, esperen, vamos a ir, les voy a hacer el cálculo para que me lo entiendan. Y vamos a ir acá, a la pizarra. Dijimos 65 metros cuadrados, ¿no? Bueno, es un ejemplo. 65 metros cuadrados tiene mi departamento a tasar y dice que tiene un balcón cubierto de 2x4
Entonces yo tengo que saber lo que es la superficie propia homogeneizada, es decir, tengo que incorporar ese balconcito a la unidad funcional, en la parte privativa. Entonces me dice que los balcones son entre el 30 y el 35%, ahí ustedes usan el criterio y ven si quieren usar 30, 31, 32, ¿sí? Supongamos que usamos el 30%, entonces vamos a hacer 65 más el 30% de 2 por 4. O sea, el 30% de 8. ¿Cuánto sería el 30% de 8? 2,5 metros. 2,5. Entonces, mi superficie propia homogeneizada va a ser de 67,5 metros cuadrados. ¿Se entiende? Sí, ¿puedo acotar algo ahí, Gaby? Sí, por favor. Yo, tal cual como vos decís, el mismo tasador tiene que tener el conocimiento de cuánto influye los metros del balcón al inmueble o cuánto valor le pueden dar al inmueble. Y voy a dar un ejemplo muy puntual de mi zona. Sí. Por ejemplo, mi actividad está en Montehermoso, que es una playa. Los edificios frente al mar, los que más valor tienen son los que tienen balcón terraza que balconea a la playa. Tal Entonces, ahí hay una excepción a la regla que en realidad esos balcones le dan valor al inmueble, con lo cual a esos valores se toman un porcentaje mucho más alto. Ese balcón, ponele, son balcones de 15 a 20 metros cuadrados, que son balcón terraza, porque se puede sacar la mesa y comer afuera. Entonces, en esos casos, hay uno que conoce el lugar, sabe que ese valor de metro llega a casi valer tanto como el metro cubierto de adentro, porque es lo que le da la esencia. Otro ejemplo podría ser, no sé, en algún momento me tocó escuchar un informe de un tasador de capital, tasando un edificio enfrente del campo argentino de polo, que los departamentos en alto que tenían balcones que daban a la cancha de polo, los que vivían ahí, obviamente eso hablamos de departamentos de miles y miles de millones, o miles y miles de dólares, los que tenían ahí acostumbraban, cuando se hacían los partidos de polo, invitar a sus amigos y tomar su champán en ese balcón. Ese balcón le daba un valor al departamento que no le da generalmente un balcón normal. Entonces sí, el tasador a veces tiene que saber, cuando está frente a un balcón, que valoriza mucho, pero la mayoría le dan ese 30-35% del valor de un metro completo, digamos. Súper válido el aporte, porque es más que nada, cuando analizamos, digamos, el edificio, y si tenés un edificio frente a la playa, obviamente que tu valor, o sea, el valor de la vista que tiene es mayor que el que está atrás de ese edificio, que tal vez da a construcciones de ese lugar. Entonces acá, por eso yo siempre les hablo del criterio que ustedes tengan. Yo les puedo plantear como la parte, digamos, así, práctica de cómo entender y cómo llegar a un valor, pero hay cuestiones, como dice Javier, que les puede dar mucho más valor o menos, dependiendo de la situación en la que yo me encuentro analizando ese inmueble. Entonces, yo lo que siempre les digo, yo no puedo tasar sin ir a conocer el inmueble, o sea, no puedo tasar a ojo, ¿sí? O decir, a ver, mándame fotos que yo me fijo, no lo puedo hacer. No hay forma, o sea, a no ser que puedan telepáticamente trasladarse al lugar, pero si no, no hay forma de que ustedes no vayan al lugar para tasar, ¿sí? Porque tienen un montón de cosas que las van a conocer estando en el lugar. Entonces, el tema de la vista, el tema de la iluminación, el tema de la ventilación, y el tema de que es un lugar turístico, porque Montehermoso es un lugar turístico, entonces hay otro tipo de valoración. Entonces, yo tengo que conocer la zona en la que estoy tasando. Entonces, por eso, los parámetros generales son estos, pero puede pasar lo que dice Javier. ¿Sí? O puede pasar que yo tenga una vista horrible, o sea, está en un contrafrente, y, a ver, por ejemplo, acá en Córdoba, el edificio que tenga la vista, un balcón contrafrente con vista al cementerio San Jerónimo, no está como bueno. Entonces, por ahí es ese el análisis, pero por eso les digo, tengo que conocer el lugar, tengo que conocer el inmueble y verlo. ¿Qué pasa si yo no conozco el lugar? Porque me puede pasar, me pasa a mí, ¿sí? Tener que ir, porque un cliente tiene, y es una zona de mercado que yo no conozco, bueno, tengo que empezar a conocerla. ¿Sí? Tengo que empezar a conocerla. Siempre les digo yo, gracias a Dios tengo colegas muy solidarios, que si yo levanto el teléfono, si los voy a ver en la oficina cuando estoy ahí, me puedo sentar a tomar un café y decirle, che, más o menos en esta zona, qué zona es, qué onda y todo lo demás, porque eso les puede pasar, llegar a mi zona y no conocerla y preguntarme. Entonces, siempre van a encontrar en mí como un marco de solidaridad con respecto a los otros, ¿sí? Porque creo que en la vida hay que ser así. Entonces, si yo no conozco la zona, la tengo que conocer, no puedo tasar sin conocer. Sí me puede pasar que me toque tasar un inmueble de un cliente que no tengo ni idea que existía, ¿sí? Que había gente, que vivía gente y que era un barrio.
tengo que conocerlo, ¿sí? Porque tengo que dar realmente un valor cierto de mercado, entonces no puedo dar el valor que a mí me parece que valdría, ¿sí? Estamos como delimitados por eso. Por eso les digo, yo les doy como esta apreciación de lo que todos aprendemos en la facu, pero después en la práctica se utiliza muchísimo lo que es criterio, y yo voy a defender con criterio por qué le di mucho más y no le di el 30%. ¿Sí? ¿Por qué yo en Monte Hermoso le di un 75% o un 100% igual que la vivienda? Por estas características, ¿sí? Entonces ahí va a ser mi criterio el que va a fundamentar esto. Sí, lo que dijiste vos hoy antes al principio, que es esa costumbre, que es la que debe hacer todo el mundo, pararse frente al inmueble, o lo que sería de otra manera, mirarlo desde otro lugar y saber cuál es el factor valorizante de la zona, para después, una vez adentro del inmueble, saber si ese inmueble está, digamos, ese factor valorizante de la zona, llámese en el ejemplo que yo di, el mar, por ejemplo, el que da frente al mar es lo que vos decís, el balcón se toma al 100%, el que da, mira para contrafrente, el balcón influye como influye en otros lados, a lo sumo exageradamente un 50%. Entonces, eso que decías vos, pararse afuera es para determinar cuál es el factor valorizante, o qué es lo que tiene fuerte la propiedad, y después desde adentro ver el criterio de aplicación. Más que nada porque debes coincidir conmigo, Javier, si yo llego al inmueble, me paro enfrente y entro, no vi nada de lo que había para afuera. Nada. Nada. Entonces como que mi espectro a la hora de tasar tiene que ser un poco más amplio, no es solamente el departamento en este caso, ¿sí? Entonces, y no es solamente el terreno, no es solamente la casa, o sea, por eso le digo, mi costumbre personal desde siempre es esta, de poder verlo en otro ángulo, ¿sí? Porque si yo me paro enfrente y entro, no vi nada. No vi nada, o sea, no aprecié absolutamente nada. Por más que después me vaya y me dé la vueltita manzana, tiene otro impacto. Ustedes experimentenlo y van a ver, o sea, pues yo no sé si es una locura mía, pero lo hago desde siempre. Entonces puedo tener otras referencias. Yo ya sé a dónde estoy ingresando, o sea, yo ya vi que tenía enfrente y cómo se veía y que había a los costados. Gracias, Javier. Yo te tengo así como, te juro, te dije al principio de la clase, gracias por estar este sábado, porque yo te adoro por los aportes, la verdad. Estoy como vos, me gusta, me apasiona el tema. Sí, viste que a uno se le nota, o sea, uno se sale de sí cuando a uno le gusta, pero a mí me encanta, por eso yo al principio de la clase aclaraba, porque a mí me encantan todos los aportes que son positivos, porque yo no soy ningún tótem de saber, pero me encanta esto porque es realmente esto, es que todos podamos tener muchas más herramientas incorporadas, ¿sí? Y, o sea, porque uno nunca sabe qué puede pasar, o sea, el día de mañana yo tengo un cliente que compró algo en Monte Hermoso y tengo que tener un colega para consultarle y para compartir honorarios, y eso es súper importante. Hablo desde la solidaridad, no en ese sentido, porque yo puedo ser solidaria hoy, supongamos, porque no conozco la zona y le voy a preguntar, y otra cosa es que si yo voy a tener un ingreso de eso, tengo que siempre ser agradecida, ¿sí? Porque es tiempo de todo y es trabajo de todos, entonces tener esa diferencia, yo soy de las que aplaudo y considero que el trabajo mancomunado hace que se pueda tener muchas más cosas siempre, ¿sí? Me parece que es siempre así. Volviendo a la planillita esta, donde yo ya les dije cómo se saca, acá tienen, ¿sí? Si hay galerías, si hay balcones cubiertos, balcones terraza, bauleras, patios y terrazas, jardín, el análisis de acuerdo a lo que sea el departamento, ¿sí? ¿Qué porcentaje le van a incorporar para obtener cuál es la superficie total de ese departamento? Esperen que vamos a bajar. Después está el coeficiente de ubicación del edificio, ¿sí? ¿Qué se tiene que ver con este análisis que hacemos, ¿sí? A la hora de ver las características del entorno, el edilicio, los medios de transporte que lo vinculan al resto de la ciudad, donde acá el coeficiente es 1. Yo puedo darle menos o puedo darle más, ¿sí? Entonces normalmente el coeficiente es 1. Yo puedo darle, si hay algo desfavorable, un 0,95, un 0,90, o puedo darle más, ¿sí? Darle un 1,25, un 1,15, ahí es mi criterio. Si no tengo ningún criterio, le ponen 1, ¿sí? Le ponen 1. Si no tienen ningún criterio para hacer a la hora del análisis, le ponen 1. El coeficiente de ubicación del departamento según el piso, ¿sí? Entonces, según en dónde esté ubicado, en qué piso esté ubicado ese departamento,
y se diferencia entre los que tienen ascensores y los que no tienen ascensores. Normalmente los que no tienen ascensores son hasta 3 pisos, acá en Córdoba, no sé en otra provincia, pero acá en Córdoba hasta 3 pisos no es obligatorio que tengan ascensor, ya a partir de más de 3 pisos deben tener ascensor. Entonces normalmente nos encontramos con edificios de más de 3 pisos, entonces vamos a ver esta, si no tienen la opción de verla de sin ascensor. Las del edificio con ascensor, están los coeficientes según la ubicación, ¿sí? Entonces, supongamos que fíjense cómo va subiendo de acuerdo a la medida que vamos yendo más arriba, o sea, los pisos superiores van teniendo mayor valoración en cuanto a los coeficientes. Entonces, lo que les dice esta tabla, porque llega al 9º piso, que del piso 13 en adelante el coeficiente será a juicio del tasador sin sobrepasar el 1,15, es decir, del piso 9º al piso 12 vamos a usar 1,11. Y del piso 13 en adelante, 1,15, o sea, a criterio del tasador sin sobrepasar el 1,15. Y el último piso con terraza, si tuviera terraza exclusiva, se le aplica el coeficiente al piso menos 0,04. ¿Sí? Perdón, terraza expuesta, no exclusiva. Entonces, si volvemos a este de recién, que ya sacamos la superficie propia homogeneizada para que vean el caso, no, espérenme que no es acá. Para que lo puedan ver en la práctica. Acá lo que vamos a poner para ya poder calcularlo es que en esta zona el valor de promedio del metro cuadrado es de, no sé, $1.800, por decirlo, ¿sí? En venta de comparables. Ahí ya tenemos la superficie propia homogeneizada. El primer coeficiente, el de ubicación, le vamos a poner 1. ¿Se entiende? El que vimos recién, el coeficiente de ubicación en el piso, o sea, de acuerdo al piso, le vamos a poner 0,95, creo que estaba en el tercero, dije, ahí nos fijamos, con ascensor, para que después podamos calcular el coeficiente único. Tercero, no, 1, bien, ahora lo modificamos. 1. Coeficiente de ubicación del departamento en la planta. Y acá les plantea 3 posibilidades: que tenga vista al frente, que tenga vista a amplio espacio libre de contrafrente, con vista a patio interiores o mínimo contrafrente. ¿Ven ahí el Word o no? Lo estoy viendo yo sola. No, Gaby, no se ve nada. Se ve la pantalla completa. Perdón. Lo estaba viendo yo sola. ¿Sí? Coeficiente de ubicación del departamento en planta. ¿Sí? Que tenga vista al frente, que tenga vista a amplio espacio libre de contrafrente, o con vista a patio interiores o mínimo contrafrente, ¿sí? Ahí tengo los coeficientes para aplicar. Si no tengo nada de esto, no aplico ningún coeficiente, lo dejo sin nada. ¿Sí? Supongamos que este departamento no tiene ni vista al frente, ni vista amplia a espacio libre de contrafrente, es decir, a un patio interno, por decirles, o no tenga vista a patios interiores o mínimo contrafrente, no aplico nada. Entonces, coeficiente de ubicación en el departamento. Espérenme que lo vamos a ir poniendo acá para que ustedes lo puedan ver, no los quiero marear. Acá dijimos, el coeficiente de ubicación. El coeficiente de la vista le voy a poner para que se acuerden. No le vamos a poner nada, ¿sí? Como que no lo tiene. Vamos de vuelta con los coeficientes. Después les dice el coeficiente de ubicación del departamento en esquina o frente a plaza o parque. Si el departamento estuviera en esquina, el coeficiente va a ser 1,05. Si tuviera vista alguna plaza, 1,05 a 1,10 a criterio. ¿Sí? Si no está ni en esquina ni tiene vista ninguna plaza, no aplica ningún coeficiente. ¿Sí? No se aplica absolutamente ningún coeficiente. Y ahora viene el que hay que calcular, que es de acuerdo a las características constructivas del edificio. No, perdón, en este no es en la depreciación. Características constructivas del edificio acá tienen económica, estándar, buena sin servicios centrales, buena con servicios centrales y muy buena con servicios centrales.
Los servicios centrales son todas las comodidades que pueda llegar a tener ese edificio, desde los ascensores, desde un Zoom, patio, terraza, todas las comodidades que pueda tener para que disfruten todos los copropietarios. Y el análisis que voy a hacer yo es a manera general, es decir, ¿está buena o está muy buena? ¿Sí? Y acá, fíjense en la valoración que voy haciendo, que siempre va a ser a criterio. Supongamos que acá estamos hablando con ascensor, entonces estamos teniendo servicios centrales. Si tenemos servicios centrales y está buena, ¿sí? 1,15. Ahora, si no está buena, ¿sí? Si está bastante deplorable, y voy a bajar el coeficiente, ¿sí? Porque tal vez tengo un edificio que está bastante destruido, o no tiene, arquitectónicamente o estéticamente no está tan bien, ¿sí? Le falta pintura, está descascarado, hay manchas de humedad, entonces no le puedo aplicar un buena, por más que tenga servicios centrales, entonces me voy a bajar en el coeficiente, ¿sí? Porque no puedo, digamos, no puedo valorizarlo porque tengo estos, entonces ahí voy a usar criterio, ¿sí? Siempre es el tema de usar criterio. Entonces, después viene el coeficiente de depreciación por edad y estado de conservación. Que acá sí tenemos que usar la tabla de Roheide, que igual tasamos las mejoras en un terreno, ¿sí? Que lo tengo que calcular, y me dice que ese coeficiente lo voy a calcular haciendo. El coeficiente va a ser igual a 1 menos K sobre 2. ¿Sí? Ese va a ser el coeficiente, donde cómo lo voy a hacer. Esperen que vamos a la pizza. Bueno, el vista dijimos que no teníamos. Vamos a hacer el coeficiente de esquina. Dijimos no teníamos nada. El último coeficiente es el de... Gabriela, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Se me escapó el detalle, porque en los $1.800 que tenés como dato Sí. del valor del metro cuadrado en el sector, Sí. ¿estás tomándolo de un valor promedio de ofertas evaluadas o del valor del metro nuevo? En este caso, ¿cómo sería? No, en este valor puse un valor ejemplo, si hubiera tomado un valor promedio de comparables que usé. Claro, ¿Sí? porque la pregunta mía viene a Sí. que ahora le vas a aplicar Ross-Heidegger, para eso uno tiene que tener cierto conocimiento de qué tan viejo era el dato de que yo estoy tomando. Viejo me refiero a $1.800 que se pagaba de departamentos nuevos o departamentos viejos para corregir el mío, digamos. Lo que pasa es que yo en los antecedentes tuve que corregir, porque en los antecedentes tuve que usar los mismos coeficientes para llegar a un valor promedio. Bien. O sea, yo los comparables, utilicé los mismos coeficientes, entonces equiparé a todos con los coeficientes. O sea, yo digamos... Un segundito, Gaby. Sí. Ahí le mandé una encuesta para que completen, por favor. Adelante, por favor. ¿Tiene que salir algo? ¿Tengo que salir yo de acá? No, Gaby. La completan y va directamente a Gmail. Por chat. Ok. Seguí adelante nomás. Javi, ¿se entendió lo que hice? O sea, yo digamos, antes este valor lo tengo, lo que pasa es que por ahí explicar hoy cómo, pero a los comparables yo les tengo que poner la misma tablita, los mismos coeficientes, o sea, al comparable yo le tengo que buscar un coeficiente único, ¿sí? Y de ahí yo voy a sacar el valor del metro cuadrado. No es que yo encontré un departamento en venta de 60 metros cuadrados que sale $45.000 y los dividí en los 65 metros cuadrados. Sí, o sea, por decirlo en un lenguaje por ahí, que uno por ahí a veces lo escucha más seguido, es el valor del departamento tipo de la cuadra, vendría a ser ese valor, y entonces yo después agarro ese valor y me pongo a medirlo con mi departamento y lo voy corrigiendo, si el mío está mejor ubicado o peor ubicado en cada uno de esos aspectos. Exacto. Bien. Exacto, yo ya este valor lo tuve de haber analizado los comparables o antecedentes, entonces ese valor ya está como corregido con respecto al valor promedio de la zona. Lo Sí, tengo en la que jerga, ahora... está bien, en la jerga es como si vos, lo que decías antes, si tenés colegas de mucha confianza, te dicen, mira, el valor acá, más o menos el promedio del valor del metro del departamento es este, y ahí es donde vos agarrás ese valor en base a una información que es confiable y lo empezás a trabajar. Exacto, sí. Bien. Normalmente lo que pasa es que yo siempre hago como la explicación de lo que uno aprende en la facu. Después en la práctica, por ahí yo no uso esto,
¿sí? Porque tengo un colega, o ya conozco el valor mercado porque lo trabajo. Entonces yo ya voy sabiendo las fluctuaciones de acuerdo a los lugares, porque hay lugares que por ahí son más nuevos, son mejores, otros que empezaron a no ser tan buenos, entonces yo ya voy conociendo, entonces a veces no necesito de tanta investigación, porque ya lo tengo por conocimiento, o sea, lo tengo porque lo conozco, lo incorporo y lo trabajo a diario. El tema es cuando por ahí yo empiezo a hacer mi primera tasación y no tengo estos valores incorporados. No sé para dónde arrancar, entonces decir, bueno, o sea, si mi primera tasación es un departamento, es poder hacerle que no me asuste, y no considerarla tampoco igual que tasar un terreno con una casa, o sea, como que ver la marcada diferencia, porque por ahí uno ya está más en la práctica y ya directamente esto ni lo hace, Javier, vos sabés que uno ya pasado un tiempo, esto ya no lo utiliza, pero al principio lo utilizábamos. En Porque realidad, teníamos... en su estructura mental tiene esa tabla en la cual uno castiga o pondera, pero a veces no va a esa tabla, pero sí yo a veces lo uso para después justificar una tasación. Cuando yo la pongo por escrito, sí, tengo que demostrarle a la persona de dónde salen los números, o al menos mencionarle esto que estás haciendo vos. Esto tiene determinada plusvalía, con lo cual se incrementa tal valor o se lo castiga por determinada, y en eso sí es donde uno necesita esta teoría porque la tiene que argumentar. Sí, por eso creo que en una de las primeras clases dijimos, una cosa es que yo tenga que dar una estimación de valor y decirte, mira, sale tanto, puede ser más, puede ser menos, sale aprox tanto. Otra cosa es que me pidan una tasación, me paguen por una tasación y yo tenga que manifestarlo por escrito y, digamos, de manera fehaciente decir cómo llegué a ese resultado. Entonces, He tal vez no tenido, hago todo el... en algún momento vos decías que uno debe apoyarse en colegas y yo puedo dar fe, he trabajado con colegas abogados y me han dicho, yo he volteado un montón de tasaciones porque no estaba justificado de dónde sacaban el valor. Y es tal cual, porque el que pone un valor quizás está diciendo el valor exacto y lo que vale, pero del otro lado el abogado se lo voltea porque dice, ¿en sustento qué? ¿Dónde está? ¿Dónde lo argumenta? ¿Publicaciones de qué valores? ¿Qué valor de metro toma? Todas esas cuestiones es donde uno ahora tiene que volcar esto para poder justificar lo que uno ya sabe, lo que vos decís, lo que ya sabe por su oficio, pero lo tiene que saber escribir. Sí, creo que el sábado pasado es que hablábamos de que una cosa es esto de, bueno, la estimación de valor, el tema de dar una tasación, porque ¿dónde me van a pedir la tasación? Que lo hablábamos, cuando hay un divorcio, cuando hay un problema sucesorio, ¿sí? Me van a pedir para ver cuánto vale mi parte, cuándo vale, si se la pago, si me la vende o no. Y después están las tasaciones que llegan a tribunales, que son las tasaciones judiciales, donde el juez me da puntos periciales a tener en cuenta. Entonces ahí yo no puedo decir que yo sé porque conozco la zona. Tengo que fundamentarla y tengo que fundamentarla en un método, sí o sí. Entonces el juez va a hacer ese análisis. Si no estuviera fundamentado en un método, pasa lo que dice Javier, me la impugnan. ¿Sí? Porque no tiene sustento, o sea, no tiene respaldo. Yo puedo conocer mucho, yo puedo saber mucho y puedo saberme los metros cuadrados de todas las zonas, pero no estoy aplicando ningún método, entonces no la estoy fundamentando en nada. Y la tasación se tiene que fundamentar en un método. ¿Sí? Sí o sí, la tengo que fundamentar. Tengo que decir en qué método y hasta le voy a tener que hacer el detalle de los cálculos de cómo llegué a eso y qué antecedentes usé. Y de los antecedentes que usé tengo que poner Avenida Juan M. Justo número 45, departamento primero C, ¿sí? Tengo que fundamentarla. Entonces, por ahí las tasaciones judiciales son largas, son gorditas, pero porque yo estoy fundamentando por qué llegué a ese valor. Si yo hago eso, nadie me va nadie me va a impugnar una tasación, ¿sí? Porque es totalmente justificada. O sea, yo estoy aplicando mi método, mi experiencia y mi criterio, pero lo estoy fundamentando. Y no estoy diciendo porque yo sé, porque trabajo todos los días acá y sé cuánto sale el metro cuadrado. Y entonces ahí, espérenme que vamos al calculito de dónde estoy. Acá. Dice que para calcular el cuerpo. Sí. Buenas tardes. Hola. Yo hace 3 años que tengo la matrícula y vivo en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Acá tenemos muy pocos edificios y departamentos a la venta todavía no he tasado ninguno, no tuve la oportunidad de tasar. Yo quería saber cómo hiciste vos cuando dijiste que pusiste antecedentes, todos como que los amoldaste todos
o sea, no en diferentes años, ¿entendés? O sea, vos tomás comparables que no son todos No se te escucha años. bien. No se me escucha. Sí, se te escucha entrecortado. A ver, intenta de vuelta, Carla, yo trato de seguirte. Te lo hago fácil. Sí, dale. ¿Cómo hiciste vos los antecedentes para que estén todos en el mismo año? Vos dijiste que lo sabías como que les habías aplicado coeficientes. ¿Has hecho? Sí, te entendí. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, a vos sí, yo bárbaro. Bien. Sí. En realidad no es llevarlas como todo el mismo año. Lo que yo cuando yo aplico coeficientes, ya sea cualquier tipo de coeficiente que yo le aplique a un inmueble, lo que estoy haciendo es como tratar de corregirlo y llevarlo hacia el ideal que sería el mío tasa, ¿sí? Entonces yo homogeneizo antecedentes, que es decir, les aplico coeficientes para tratar de llegarlo al mío, para dar un valor promedio. Entonces lo de precio, y ¿yo qué hago? Suponete, tengo este departamento de tasa, no tengo idea de lo que sale el metro cuadrado de la zona, busco dos, si hay realmente una oferta, busco dos, y les voy a aplicar este tema de hacerle esta tratativa de los coeficientes. Entonces, sobre esos coeficientes yo voy a ver cómo incide en el valor del metro cuadrado, del otro voy a hacer lo mismo, y voy a obtener estos $1.800 que yo puse de ejemplo hacia el azar. ¿Por qué? Porque yo de los dos resultados que me dieron los antecedentes del valor del metro cuadrado, los sumé y los dividí por 2. Pero yo ya les había aplicado a cada uno coeficiente, ¿sí? Entonces eso me da este valor zona cuadra, este valor promedio de metro cuadrado, este precio unitario de la zona, como le llamen. Pero yo le tengo que hacer esta tratativa a los comparables, ¿sí? Esa aplicación de coeficiente, ¿nivela la antigüedad? Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, hola. No nivela la antigüedad, lo que pasa es que me hace dar un valor promedio, yo no puedo nivelar la antigüedad, o sea, No, pero me refiero, con eso es suficiente para presumir que yo ya tuve en cuenta la antigüedad de los inmuebles comparables. Sí, porque vas a hacer el cálculo de todos, el que vamos a hacer ahora, que es el cálculo para darle un coeficiente a esa mejora de acuerdo a su estado de conservación y su depreciación por antigüedad. Entonces a todos les aplicaste un coeficiente, digamos, para analizar este estado de conservación y la antigüedad. Esto que estamos haciendo ahora para nuestro inmueble se lo vamos a hacer a uno y a cada uno, y de ahí vamos a obtener, ¿sí? Espérate, voy a hacerlo para que... Sí, ¿puedo acotar algo? Sí, Javier, acotá. Estos valores de ¿Qué? estos inmuebles comparables, como vos decís, Gabriela, Sí. tienen que ser valores, digamos, dados por inmobiliarias, porque si te vas a basar en valores pautados por propietarios, pueden estar muy elevados a la realidad. Siempre ¿Qué el pasa valor objeto. Sí. en lugares donde no tenemos inmobiliarias, colegas a quien podamos consultar un valor para usar como comparable? Sí, Sí, justo iba a Javi, decir eso. te dejo. Lo que está diciendo Daniela, que está bien, justo, mira, iba a ese camino. El secreto del Estaba tasador, leyendo la mente, Javier. el secreto de, digamos, los años del tasador hace que uno busque comparables lo más comparable posible a lo que voy a tasar, así lo tengo que corregir lo menos posible, porque si yo lo tengo que corregir mucho al dato, lo deformo. Entonces, si yo lo deformo, voy a estar sacando un valor de prepo que quizás no se condiga con la realidad. A veces hay lugares que son muy difíciles. Yo me acuerdo en algún momento entré al Tribunal de Tasación de la Nación y vi una tasación de la base naval Puerto Belgrano. Digo, ¿cómo hago para buscar comparable ahí? Pero bueno, lo que me refiero es, los departamentos es más fácil, el secreto lleva más tiempo, pero el secreto es buscar comparables lo más comparable posible, y entre eso la antigüedad. Si yo estoy tasando un departamento que tiene 20 años, y alguien me está ofreciendo información de un departamento de 60 años, la voy a tomar, pero como última opción. Voy a buscar departamentos en antigüedades parecidas, aunque después las voy a corregir, las voy a acercar, pero el secreto está en perder mucho tiempo en buscar buenos comparables, para corregirlo lo menos posible. Esto es como los partidos de fútbol, cuando el referí se nota mucho, que metió mucho la mano, el resultado es malo. Esto es igual, nosotros seríamos el referí. Si nosotros tocamos mucho los datos, no va a ser un buen resultado. El resultado debería ser que nosotros toquemos poquito cada dato, porque hicimos un buen trabajo de recolección de comparables. Ahí está. Listo. Excelente. Primero, decirles, se dan cuenta por qué a veces... Sí, Abel.
Hola, buenas tardes. Si me ¿Cómo estás? permiten, en función de lo que está comentando Javier, mi experiencia, que hago así con comparables, muchas veces tomo por lo menos 6 comparables de la zona. Y más de una vez me ha pasado que, supongamos que me da un promedio de 1500 tomando 5. Pero hay uno que está en 2500 y puede haber uno que está en 1100. De precio ambas, el más chico y el más alto. De modo que me quede justamente un valor promedio más cercano a la realidad. Un poco por lo que decía, no me acuerdo, Daniela, creo, que a veces son los dueños los que fijan el valor, y eso puede ser que sea muy por arriba o que haya una inmobiliaria que sea demasiado limitada y lo tire muy abajo al valor promedio. En función de eso, deprecio ambos dos y con eso me queda un precio más adecuado a la realidad para tener mi metro cuadrado promedio ideal para después homogeneizar mi propiedad a tasar. Y lo último, porque no quiero robarles mucho tiempo, No, por favor. en función de lo que hablaban también de las propiedades que tienen un balcón, yo soy de Capital Federal. Acá también tomamos un balcón al 33-35% habitualmente. Esto que tiene vista al mar o que tiene vista, no sé, a un jardín hermoso y demás, que puede de alguna forma subir la cotización de ese balcón, pongámonos a pensar quizás en futuro, después de esta cuarentena, cuánto se va a valorizar un balcón. Porque imagínense 40, 50 días metidos en un departamento interno, cuánto ese 33% quizás en Capital Federal, a partir de esta pandemia que hemos tenido, que estamos teniendo, quizás, no sé si 50 o 100, pero un balcón va a ser muy valioso en el futuro. Gracias por No, mi por parte. favor, gracias a vos, Abel. O sea, yo lo que les puedo decir es, a ver, primero, acá hay muchos que sabemos y otros que por ahí están aprendiendo e iniciando sus pasos y es súper encomiable, pero para que ustedes sepan que una tasación no se improvisa y tiene un costo por esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces la tasación tiene un costo, se cobra, y se da un valor real, ¿sí? O sea, por eso le digo, la estimación de precios yo la puedo dar verbalmente por lo que conozco. La tasación no se improvisa y se cobra, ¿sí? Entonces, porque fíjense que es un trabajo que se hace con responsabilidad y con conocimiento. Entonces, primero eso. Segundo, puede pasar que yo tenga antecedentes, volviendo a lo que decía Dani, y que ya más o menos lo contestó Javier, pero digamos, puede que yo tenga antecedentes, ¿sí? Mínimo por ahí necesito 3, mínimo necesito 3. De ahí si obtengo más, como decía Abel, genial, a ver si pone un tope de 6, si tengo más, genial. Pero sobre todo, más o menos esto de que voy a analizar qué características tiene, porque por ahí me fijé, y las inmobiliarias que los tienen, algunos tienen características o antigüedades y demás, entonces si mi edificio tiene unos 50, mi departamento tasar está en un edificio que tiene 50, 60 años, hasta también va a haber diferencia en las cañerías que tengo, ¿sí? Va a haber un montón de diferencias, yo lo quiero comparar con uno que se estrenó hace 2 años y tiene un montón de amenities y comodidades. Entonces, por ahí también este análisis de con qué lo estoy comparando. O sea, los comparables tienen que ser los más similares, parecidos. Si no los tengo, bueno, me voy a tener que ir ayornando esta situación de ver ese comparable a qué llego, aplicándole coeficientes a los míos, coeficientes correctivos, para arriba o para abajo, dependiendo. Si no tengo antecedentes, no se vende nada en la zona, no hay inmobiliarias que tengan nada en la zona y todo lo demás, bueno, ver qué tengo cercano, que tal vez yo, digamos, hablo de Córdoba capital, supongamos, les hablo, no sé, Barrio Güemes, y Barrio Güemes no hay nada, me voy a Nueva Córdoba, que es parecido, ¿sí? Que es, digamos, de similares características, y puedo llegar a tener un valor de mercado, entonces puedo hacer ese análisis, ¿sí? Puedo hacer ese análisis. Acá por eso les digo, es criterio y es trabajo, ¿sí? Es que yo pueda ver, por ahí no tengo nada en la zona, y no conozco ningún colega, o ningún colega solidario a la hora que yo le pregunte algo, ¿sí? Que puede pasar. No sé, no, ¿sí? Entonces pasa, porque a veces hay colegas, pasa en Córdoba, no sé, en las otras provincias, hay colegas que por ahí no son solidarios y van desde el lado de qué estás queriendo averiguar para, ¿sí? Porque piensa que le vamos a querer vender la propiedad, o sea, hay un fantasma horrible,
que no pueden ser solidarios y empáticos desde ese lugar, ¿sí? En general no pasa, pero me ha tocado. Entonces hay colegas que son súper solidarios y hasta que me dan, digamos, como una franja de valores, porque tal vez en el mismo barrio tengo distintas situaciones de valor por distintas situaciones de ubicación, ¿sí? Entonces es más o menos esa generalidad. No sé si quedó claro, Dani, pero... ¿sí? Bien. Esperen que vamos a volver a este de la... Se hizo un lío con los coeficientes, ya después se los pongo bien, porque el coeficiente dice que es igual a C, es igual a 1, igual a 1 menos K sobre 2. Leito, ¿vos tenés ahí la tabla de roja hídrica? ¿Por qué no me la dejé a mano hoy? Hoy con este tema de internet no estuve nada prolija. Bueno, denme un segundo. Acá me dice que este coeficiente yo lo tengo que calcular. Denme un segundo. Ahí está, perdón, pero estuve. ¿Cómo lo voy a calcular? Me dice que tengo que hacer el K, ¿sí? Va a ser de acuerdo a la depreciación que yo tenga. Supongamos que yo digo que ese departamento tiene 50 años de antigüedad y tiene un estado de conservación, de acuerdo a mi observación, de un 2,5. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es entrar, depreciar la antigüedad, hacer la antigüedad, 50 años, por 100, dividido la vida probable. Normalmente en propiedad horizontal se toman 70 años de vida probable, dependiendo del edificio y ciertas características. Esa es una vida probable promedio, ¿sí? Me puedo encontrar con edificios más viejos. ¿Sí? Si yo tomo lo promedio, Leito, ¿eso cuánto da? Eso, ya te digo, 71,42. 71,42. Entonces yo con eso, ¿sí? Con ese porcentaje, ¿sí? Voy a entrar a la tabla. Espérenme. Voy a entrar a la tabla con 71 y estado de conservación 2,5. 71. Eso me va a dar de coeficiente 63,88. El coeficiente de Roheideke no está en porcentaje, entonces yo lo tengo que dividir en 100 o correrle 2 lugares la coma. Esto es lo que yo voy a usar como K, ¿sí? Entonces si yo tengo que hacer el cálculo, voy a hacer C igual a 1 menos 0,6388 dividido 2. ¿Eso cuánto da, Leito? Ahí lo estoy haciendo. Solamente el 0,6388 va dividido en 2, ¿eh? Ah, bien. Dame un segundito. ¿Puedo hacer un aporte cortito mientras tanto? Sí, Javier, tranquilo. Va contra lo académico, que a mí me encanta, pero para quien no maneje la tabla de Roheideke, hay una solución casera, que es un inmueble, y si miran ese número, se deprecia aproximadamente, en modo casero, un 1 y algo por cada año de vida. Y si ustedes ven ahí, sí tienen que hacer sí o sí esa cuenta, la vida transcurrida sobre la vida útil por 100, o sea, los 50 años del departamento sobre los 70 posibles por 100, o sea, vida transcurrida sobre vida útil por 100. Fíjense que tiene el 71% de su vida útil, y fíjense que se deprecia al 0,64, más o menos tiene una lógica cercana a 1, pero no es lineal, es decir, es como las personas. Las personas, los primeros años de su vida no envejecen a la velocidad que envejecen los últimos de su vida. Los inmuebles igual. Si el inmueble está muy cerca del final de su vida útil, ese porcentaje se acelera muchísimo. Pero en la media, más o menos va a razón de un 1% por cada año de vida útil transcurrida.
O sea, si yo a ojo le puedo decir esto se va a depreciar entre un 60 y un 70%. Pero bueno, volvemos a lo mismo, en la práctica, en la teoría para demostrarlo hay que escribirlo. Sí, pero es excelente el aporte porque a veces, lo que pasa es que por ahí ese es el criterio que te da cuando haces varias, entonces ya más o menos llegas a una cuestión de depreciación mental y vos decís ya tiene tanto de porcentaje, y lo terminas haciendo así porque es más fácil ya lo último, ¿sí? Si no hay que sustentarlo de esta manera. A ver. ¿Puedo agregar algo más con Sí. respecto a esto? Lo que dice Javier es lógico, pero hay que tener muy en cuenta el estado de conservación, porque no es lo mismo un 1, que es prácticamente nuevo o excelente, a un 5 que es para demolición. Entonces, este que estás haciendo el ejemplo actual es de 2,5, es necesitado de reparaciones sencillas. Sencillas, algo así. Otra cosa que quería agregar, yo para la facultad ya hace varios años me recibí, los exámenes los hacía utilizando la tabla como estás haciendo vos, sacando la tablita, mirando en función de esto. Yo logré automatizarlo, lo puse en un Excel a la tabla de arroz y entonces me lo tira inmediatamente. Pongo la antigüedad de lo que estoy haciendo y el estado de conservación y me lo tira automáticamente al dato este que estás haciendo. Súper práctico. Entonces eso. te alivia muchísimo. Sí, pero esto es después de muchos años de estar cazando, ¿no? Sí. Y por último, habría que tener en cuenta, en función de lo que decías vos, Gabriela, que es muy lógico, que cuanto más tiempo pasa y tasás, vas teniendo cierta, digamos, mecanismo o automatizado el tema. ¿Qué va a pasar ahora que se viene seguramente una baja muy importante en todos los inmuebles por el tema del dólar? No es lo mismo hace 6 meses a 50 pesos el dólar que hoy a 120, con lo cual quizás todo ese conocimiento que tenemos hoy, que decimos, bueno, en mi zona, yo estoy en Floresta. Perdón, a ver un segundito. Sí. Por favor, apaguen los micrófonos los demás, porque hay un ruido extraño. Gracias. Adelante, Abel. No, gracias a vos. Decía que seguramente vamos a tener que rever ese conocimiento de la zona porque se fue inflando y seguramente ahora va a haber que bajarlo a los precios reales. Entonces ya no va a ser que conocemos tanto la zona, sino que va a salir a tasar en función de los nuevos valores que aparecen. No, y más que nada va a ser un mercado, ya es un mercado fluctuante, y va a ser un mercado súper fluctuante cuando empecemos a volver a cierta normalidad, por llamarlo, porque no vamos a volver a la normalidad de una. Entonces ya estamos en un mercado muy fluctuante, va a ser peor, y vamos a trabajar con el día a día, valor del día a día. No, eso sí no, va a ser bastante no, señora. Leito, ¿cuánto daba esto? 0,6806. Papi, contame cómo es. Ese va a ser el coeficiente que yo voy a usar. Puse 0,68, porque poner 0,6806 es un numerazo largo que en realidad yo necesito usar dos puntos de después. ¿Esta es la que estaban o la? Entonces dejo 0,68. Ay, no, yo no escucho bien. Perdón, Gaby. Por favor, David, ¿podrías apagar el micrófono que no te lo puedo silenciar? Bueno, contame, a ver qué es lo que vio mi nena. Ya había un título que decía que maneras para que un niño salga. A ver si puedo yo, espérame. Porque mi nena quiere seguir mañana, y mañana es el día de familia. Ahí está. Adelante. A ver. Perdón, pero no, ya estaba aturdida. Ahí está. Ese es el coeficiente que yo voy a usar, ¿sí? Yo acá les puse, después les voy a compartir todo esto de gente que, bueno, no lo necesita porque, digamos, está como súper capacitada, pero digamos, voy a hacer casi el mismo análisis, digamos, en lo que es, ¿se ve ahí? No se ve. Voy a hacer casi el mismo análisis en lo que es oficinas y locales, ¿sí? Pero el coeficiente de depreciación por estado de conservación en oficinas va a ser igual a 1 menos K sobre 3, y en locales va a ser igual a 1 menos K sobre 4. ¿Sí? Esa diferencia voy a tener en el coeficiente de depreciación por edad y estado de conservación.
El otro que le sigue es el coeficiente de superficie propia homogeneizada. Vieron que recién sacamos que tenía 65 metros cuadrados, le sumamos el porcentaje del balcón y nos dio 67,5 me parece que era. Entonces me da acá para buscar un coeficiente. Entonces en este caso está más cerca de 70, uso el coeficiente como si tuviera 70 metros cuadrados homogeneizado, va a ser 1,15. El coeficiente de actualización, esto es algo que vamos a tener que empezar a usar mucho ahora, que es lo que hablábamos recién con Abel, que es el tema de que tiene que ver cuando hay distintos criterios, ¿sí? Gaby, Entonces no estamos... se ve un Sí, poquito borrosa la imagen del Word. Están ¿sabes por qué? Porque pidiendo... le puse mucho zoom para que lo Bien. pudieran ver. Igualmente yo te lo Ahora voy a sí, pasar mejoró. Mejoró, no hice nada, pero... coeficiente de actualización, digamos, siempre mi parámetro es 1, y yo voy a ver, digamos, si va a ser menos o va a ser más, y el coeficiente de oferta, ¿sí? Que acá, bueno, nosotros en Córdoba no lo usamos, no sé si en otra provincia se usará, nosotros en Córdoba, digamos, lo dejamos siempre en cero, en nada, no lo usamos, que va entre el 1 y el 1,2, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de oferta-demanda, ¿sí? Si hay algún valor agregado, si se está, por ejemplo, nosotros en Córdoba lo podríamos usar en la zona de Nueva Córdoba, que son estudiantes y que son pan caliente los departamentos a la hora de la venta, entonces le podamos aplicar un extra por la ubicación en la que está, por decirles. En Córdoba normalmente no lo usamos, pero se podría aplicar en esos casos, ¿sí? Está totalmente válido para aplicarse. Entonces yo lo que tengo que hacer, una vez que no hice, tienen que ir calculando todos los coeficientes, vamos a poner, todos los coeficientes que tengan los van a multiplicar. Si todos los que les vayan dando los van a multiplicar. Entonces supongamos en este caso, bueno, no hicimos todos, ¿sí? Supongamos que tenemos solamente estos tres, para llegar al coeficiente único, vamos a usar los que sacamos acá para no marearlo. Tuvimos 1, el coeficiente de ubicación, lo multiplicamos por 0,95, que es el coeficiente del piso, por el coeficiente de estado de conservación, 0,68. Eso da... Ahí te digo. 0,64. 0,64. 6. Ese va a ser mi coeficiente, bueno, sí, usamos dos lugares, dos después de la coma. 0,64 va a ser el coeficiente a aplicarle a este departamento que yo estoy tasando, este de 67,5 metros cuadrados de superficie propia homogeneizada. Entonces acá, ¿qué hago? Es calcular el precio normalizado para aplicárselo a mi departamento. Yo sé que es de $1.800 el metro cuadrado, entonces lo que hago es multiplicarlo por 0,68. Ahí te hago, Gaby, la cuenta. 0,64. Ay, perdón, ya estoy mareada. Gracias, Abel. 1.152. 1.152. ¿1152? Sí. Está bien, tiene lógica porque el factor de corrección más fuerte es la antigüedad, que tiene 50 años, con lo cual está bien que tenga casi la mitad del valor del metro de referencia. De lo que vale, sí, de los metros de referencia. Entonces, a ver, el precio del departamento, voy a usar el precio que donde yo le aplico el coeficiente, que va a ser 1152, y lo voy a hacer por la superficie propia homogeneizada, que es 67,5. No te quejes, Leo. No, estaba buscando la calculadora. Se queja, resopla y te estoy escuchando. 77.760. Para. 77.000. 760. Ese sería el valor de mi departamento, el que yo tengo que tasar.
¿Se entendió el procedimiento? ¿Están todos callados? Sí, no, Se fueron todos. lo que, Se fueron todos, se lo que durmieron comentaba, todos. exacto, lo que comentaba yo hace un ratito, que es, yo también cuando aplico el sistema, después haces el análisis lógico, decís, ¿es lógico que valga $1.100 cuando un departamento en buenas condiciones vale 1.800? Entonces sí, porque este tiene tantos años y el castigo más grande lo recibió en el coeficiente ese. Al final, aunque la cuenta a uno le salga bárbaro, después tiene que usar el sentido común, de mirarlo del sentido común. ¿Es lógico ese valor o es lógico que valga tanto? Bueno, yo cuando salió ese número decía eso. Es lógico que si un metro nuevo o comparable era 1.800, este que tiene gran parte, el 70% de su vida útil transcurrido, es lógico que valga bastante menos. Sí, pero lo bueno está preguntarse, ¿viste? Cuando uno si todavía sigue haciendo esa mirada hacia atrás de que si venimos haciendo bien, es súper válido, porque si no, digamos, esto de hacerlo todo de manera automática y no ver si tal vez metí la pata en algo y en algo me equivoqué, por ahí, digamos, nos lleva como a ser como demasiado confiados y por ahí nos equivocamos. Entonces esto de poder ver si, a ver, ¿es real esto? Entonces es válido en todas las, creo que en todas las tasaciones al final llegamos a ver si es ese el número o no. Creo que siempre pasa. Quedó más o menos claro el desarrollo y el análisis y eso, porque a mí fui dando tantos números y tantas cosas para analizar. Igualmente el PowerPoint que armé, se lo paso a Leo para que se los pase. Ese Word que tenía con la tablita, también se lo paso a Leo para que se los pase. Lo deben tener, pero por las dudas es la tablita de pH. Y está después locales y oficinas también para que lo tengan. Pero es más que nada esta cuestión de qué analizo, qué hago, cómo lo hago. Sí. Después sí, la voy a colgar todo en el Drive. ¿Quién vas a colgar? Paso por el link. La charla y el PowerPoint y el Word. Lo dejo en el Drive. Sí, yo siempre se lo paso a Leo, igualmente el que necesite algo puntual de algo, le pide a Leo que me lo pida, yo no tengo problema, no tengo inconveniente. Sí, por eso les digo, yo no estoy en ningún grupo, estoy colapsada de tantos grupos que tengo, y esto de que también soy docente y doy clases virtuales hace que mis alumnos estén como, tengo casi como, no sé, 200 hijos, y tengo uno solo propio, pero el resto sigo teniendo como hijos. Entonces estoy colapsada con los grupos, pero no me molesta que lo que necesiten, inquietudes, preguntas, me las hagan llegar a través de Leo. No hay ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta más? Ay, sí, Bárbara, tengo unos que son con ejemplos con antecedentes. No están en este Word, pero lo armo y se los paso. ¿Sí? Digamos, con unos 3 o 4 antecedentes, el desarrollo, y después llegar a... Están desactualizados los valores, más que nada para que vean procedimiento. Tengo desactualizados los valores, no sé ni de qué momento son, pero más que nada para que puedan ver procedimiento, que es lo que les va a importar a ustedes el procedimiento. No tengo problema. ¿Puedo hacer una pregunta? Esto está clarísimo, ¿no? Una pregunta que yo no he encontrado por ahí, alguien que me dé un dato preciso y que es difícil, creo que es más para desarrollistas y constructores, pero por ahí si alguien tiene el dato. Voy a hablar de un edificio, el desarrollo de un edificio. ¿Qué porcentaje del total de los metros que se construyen logran venderse como metros, digamos, privados, propios? O dicho de otra manera, en un edificio, vamos a poner que el edificio tiene 2.000 metros cuadrados, ¿cuántos metros reales son los vendibles y cuántos se llevan las partes comunes? Tanques, ascensores, escaleras y demás. Yo no tengo claro si eso es un 15, un 10, un 20%, no he encontrado esa respuesta porque en base a eso, ¿cómo calculo el valor de los metros que realmente se venden? Yo sé que los que se venden tienen lo que, como dijiste al principio, un componente de los metros comunes, que en realidad son dueños también. Yo compro un departamento de un edificio, soy dueño de mi departamento más los metros de ascensor y demás. Pero ¿qué porcentaje se llevan esos metros? ¿Alguien tiene ese dato? Mira, yo lo que sé de una desarrollista de acá de Córdoba es, dependiendo de los amenities que esté planteado el edificio tener, ¿sí? O sea, dependiendo de las zonas de confort, más allá de las comunes necesarias,
dependiendo de los amenities o las zonas de confort, puede ir de un 15 a un 30. ¿Sí? Normalmente en lo común, pasillos, ascensores, terraza, lo que sea, es un 15 promedio. Si se le agregan más zonas de confort y de amenities, un 30, y por ahí puede ser un poquito más porque hay lugares que están planteados hoy por hoy con más cuestiones, ¿viste? Playroom, gimnasio, entonces pueden que tengan un poquito más. Acá en Córdoba, ese es el parámetro a la hora de la construcción, de cómo se va a plantear la construcción de ese edificio, los porcentajes que se pueden llevar estas zonas comunes. Isa Díaz, ¿vos tendrías esa información si podrías compartir? ¿Quién, yo? No, Isaías. Justamente pensaba tal cual Gaby, me dedico un poco a la construcción y estoy manejando esos porcentajes, sí. También depende, hay muchos edificios que están planteados para la parte comercial, donde va alternándose, digamos, el porcentaje, no hay algo fijo. Lo que sí realmente se mueven números en el común del día a día es el 20%. Lo mismo pasa con los loteos o los desarrollos, siempre se plantea que se deje mínimo un 20%. En lo de que hace espacios, loteos digo, en el caso de un desarrollo. Pero sí, esos son los números en ingeniería que se mueven siempre para poder dejar para espacios comunes. Sí, y en realidad, como esos metros obviamente son construidos, tuvieron un costo, en el caso tuyo, vos sos desarrollista, se lo debes cargar a los otros. Sería un pensamiento muy lineal así, o digamos, yo vendo un departamento de 40 metros cuadrados, a esos 40 le tengo que cargar ese 15% o 20% extra, o no es que, o sea, lo voy a decir de otra manera, no es que si yo pago $1.000 el metro cuadrado del departamento, no costó $1.000. $1.000 cuesta el total del edificio y con los metros llevados, digamos, después lo cargo a cada unidad. ¿Cómo se maneja eso? Claro, se amortiza todo. El cúmulo de los datos que se mueven ahí es general y es muy específico a la época del año donde se inicia la obra. Digo de desarrollista, me fascina la parte del desarrollo y tengo la suerte de trabajar en una empresa constructora y a su vez, bueno, este año terminé, gracias a Dios, mi carrera de martillero y de corredor inmobiliario. Me encantaría poder dedicarme de manera específica al desarrollo. Pero vengo viendo todo, estudio todo, siempre que inicio una obra, y de ahí es de donde saco los datos, y también analizo mucho, veo la parte de arquitectura y construcción, ingeniería en general, hay muchas revistas que traen información muy rica, y hoy en PDF hay muchísimas, ya le voy a pasar un par de links de paso, al menos de la zona norte. Yo estoy en Santiago del Estero. Hay una revista de arquitectura que es muy buena con la información que pasa, y hay mucha información en la web, donde tuve la suerte, en muchos casos, de bajarme los datos desde la página de internet para poder armar mis tablas de Excel y así hacer comparativas para la parte de construcciones. Ojo, también nos serviría para la parte inmobiliaria, pero hay que tener justamente el criterio, el discernimiento, el poder saber qué es lo que me sirve, y algo que siempre charlo con Leo, y tuve la oportunidad también de ver la clase anterior, me la perdí, de la clase o la charla del sábado pasado, que muchas veces nos largamos de pronto a tratar de opinar o de tratar de resolver sobre cosas que no conocemos, y lo más importante que rescato de haberme formado hoy como corredor inmobiliario y martillero es el poder decir quién es el que realmente tiene la formación para poder realizar una tasación a conciencia. Y lo hablo porque tengo muchos amigos ingenieros, muchos amigos arquitectos, y es justamente el corredor. Nosotros somos lo que tenemos hoy, todas las herramientas, todo esto de poder tratar de querer formarnos y mejorar en la riqueza del conocimiento todos los días, y también saber que cuando no tenemos respuesta, entender que debemos buscar a un profesional, como bien plantea Javier ahora, un ingeniero, un arquitecto, que maneja esos datos, que maneja esa información, y poder decir, bueno, trabajemos como equipo interdisciplinario, porque para eso nos formaron, para poder entender que también cuando no tenemos la respuesta, ¿a quién vamos a buscar? Tengo el gusto de trabajar hasta el día de hoy con agrimensores, por ejemplo, y me pasa de que
Han sido muy pocas veces lo que los ingenieros buscan información en el corredor inmobiliario o en un arquitecto. Es como que el nivel de elite que manejan es, no me voy a ir a buscar ayuda a alguien más y las respuestas las puedo tener yo. Entonces nosotros somos dueños de esta hermosa profesión que tenemos todas las incumbencias y tenemos que ser conscientes de ir a golpear esa puerta de los colegios en las diferentes provincias, en las diferentes ciudades, que nos van a ayudar un montón y hay mucha información rica y actualizada de todos los meses. Así que eso no olvidarse también, por otro lado. Ya les voy a pasar las páginas para que lo vean y cualquier cosa lo seguimos charlando. Isaías, gracias por compartir eso y sobre todo en base a lo que dice Isaías, al menos acá en Córdoba, muchas desarrollistas, muchos arquitectos, muchos agrimensores dejaron de lado el corredor por malos actos o actos de mala fe de algunos corredores. Entonces pasa como en todas las profesiones, ¿sí? O sea, si uno hace mal algo, todos lo hacen. Entonces en Córdoba por ahí a veces tenemos que repuntar desde este lugar, desde la profesión, esta situación que fue, pues, digamos, por algunos, no por todos. Entonces a veces se nos ha dejado de lado un montón de proyectos por esta cuestión. Entonces yo soy siempre una de las que promulga esto, o sea, ser realmente confiables, ser realmente conocedores, no improvisar, ser solidarios, ser empáticos, trabajar mancomunadamente. Entonces eso va a hacer que podamos ser mejores y podamos tener, yo gracias a Dios siempre he podido tener, digamos, como estar en un entorno de mutua colaboración con muchos profesionales, entonces he aprendido mucho en base a eso. Y también, Isaías, si me dejas aportar, acá en Córdoba se viene como mucho el desarrollo sustentable, está viniendo mucho una movida del desarrollo sustentable, entonces eso hace también que nosotros podamos abrir la cabeza si tenemos que asesorar a un cliente. Se están planteando hoy por hoy conjuntos inmobiliarios, más allá de que puede ser un housing o no, que tengan, digamos, los enchufes para los autos eléctricos, por ejemplo, ¿sí? Por decirles. Entonces también viene toda una movida de lo sustentable. Después de esto de la pandemia, de salir y más allá de la fluctuación de precios, va a haber una movida de cabeza bastante importante a la hora del desarrollo de inmuebles, ¿sí? O sea, va a haber muchos cambios. Esta es una época de mucha transformación en muchos ámbitos. Entonces también es poder estar actualizados con esto, ¿sí? Viene muchísima movida y un cambio mental, ¿sí? Desde lo que se va a construir y desarrollar y cómo se lo va a desarrollar, no se lo va a mirar desde la misma óptica que se lo miraba a principio de año como se lo va a mirar después. Hay también toda una movida de eso, y hay mucha información sobre eso, entonces yo también puedo asesorar al desarrollista en esta cuestión y decirle todo lo que está viniendo, no quedarme estancado en el tiempo, y porque también me va a ayudar a comercializar más y mejor, ¿sí? Entonces, es toda una cuestión de hasta dónde yo me quiero involucrar, qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, ¿sí? Siempre depende de uno. Y uno normalmente se conecta con la gente o está con la misma gente que tiene los mismos ideales. Y es una excelente forma de trabajar. ¿Sí? Excelente forma de trabajar. Bien. ¿Alguna pregunta más, gente? ¿Colegas? Bueno, si está concluido el tema por hoy, los esperamos para la próxima, ¿le parece? Ha sido un placer verlos a todos. La verdad que es muy grato verlos que están todos bien y ver que estamos en distintas provincias bien y con ganas de seguir aportando. Así que para mí es un inmenso placer y sobre todo colaborar con cada uno de ustedes y los aportes que han hecho. Abel, Javier, como siempre, excelente, Javier. Te quiero en todas mis charlas, Javier, o sea, en todas tenés que estar, si no, no te aceptamos. Vos faltas en una y no te acepto más. Vamos a hacer lo posible. Gracias por el Buen fin aporte de de cada semana uno. a todos. Cuídense. Eso, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, Gaby, gracias. Chao, gracias Chao, a chao. ustedes. Chao a todos, gracias. Hola. Sí.
Te hago una consulta. ¿Van a poner esto en el... ¿Mandás el link para el Drive, Ahora para lo las cargo y clases? lo mando. Ah, dale. Listo, Dale. listo. Me fijo por el grupo de celular. Dale, Dale, gracias. dale, dale. Nos mantenemos en contacto Perfecto. ahí, Carlos. Dale, dale, dale. Un Perfecto, gusto. dale. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Chau, chau. Leito, Max se fue, pero ahí entra. Dale.